Hola, hola, muy buenas a todos. Estamos acá. Mejor tarde que nunca, dicen, ganó Paraguay. Ganó por 2-0 de manera contundente ante el conjunto de Uruguay. Eso ya lo saben. Pero antes de arrancar quisiera mencionar que ayer no pude grabar. Tuve un problema familiar. Un miembro de mi familia partió al cielo. Así que Lolita, perrita querida, esto va para ti. Y nada, continuando. Lolita de mi corazón, te amo. Y ya que estamos, quiero mandar un saludo a todos mis perritos, a Ariari, a Leo, a Cucho. También quiero mandar un saludo a Betty, a Dori. Cómo olvidarme de Lunita, la nueva luna. Está también Frodo y por supuesto la Retuto. Todos ustedes acá siempre. Y también a mis michis. Cómo olvidarle de Sherlock, de Tigri y por supuesto de Mía. Para que ninguno de ellos se enoje. Todos ellos acá siempre. Ustedes saben que nuestras mascotas son parte importante de nuestra vida y muy importante, de la mía al menos. Y nada, una buena manera de arrancar, una manera distendida, tranquila. Hay que celebrar este momento de jolgorio, de alegría, al menos deportiva, porque Paraguay ganó 2-0, está cada vez más cerca de disputar, después de 15 años, 15 largos años, una nueva Copa del Mundo. Sí, señores, el año que viene vamos a estar en México, Canadá, Estados Unidos. Ahí vamos a estar. Vamos a estar disputando la Copa del Mundo. Matemáticamente sí, falta todavía una fecha por jugar, pero ya estamos ahí, ya estamos adentro. ¿Qué decirle? Ya estamos adentro. Y está bien. Podemos festejar ahora o anoche como muchos lo hicieron, como muchos seguramente presentaron certificado de reposo en sus respectivos trabajos o directamente faltaron. ¿Qué importa? ¿Qué calienta? Ganó Paraguay. Ganó Paraguay. Y esta alegría no te la da nadie, nada en este país de Morondanga. En este país que se cae a pedazos. Que todas son malas noticias. Injusticia tras injusticia. Como el caso de Fernanda, por ejemplo, que desde acá también apoyamos e instamos que se haga justicia y que se denuncie. Que todas las voces van a ser oídas, escuchadas siempre. Y, y bueno, yéndonos a los que nos compete, que es lo futbolístico. Paraguay jugó a lo Paraguay, aguantando, siendo preciso con el balón, presionando, y eso se vio claramente porque hizo aguas el equipo de Marcelo Bielsa, que hace 9 partidos no puede ganar un encuentro, no suma de a 3. En crisis total la selección uruguaya, que sí, va a ir al Mundial. Recuerden que 6 selecciones y media de 10 van al Mundial. Así cualquiera, así cualquiera. Pero no le resta nada de mérito a esta selección paraguaya. A esta selección paraguaya que holgadamente, no es que estamos yendo quinto, sexto, arrastrando, arañando repechaje, no, holgadamente. Yo hasta quería que sea 4,5, como era antes, 4,5 cupos y ya. Porque les aseguro que 4,5 cupos igual íbamos a clasificar por la solvencia, la elegancia, la potencia, el ímpetu, el hambre, todo lo que tiene este equipo no puedo describir. El video se va a alargar muchísimo si me quedo describiendo, va a ser más largo que una película. Todas las características positivas que tiene la selección albirroja desde que asumió el profe Alfaro. Eh, Meritorio total, estamos ahí, estamos arriba en la línea de Brasil, por ejemplo, nuestro próximo rival. Quiere decirle el gol que llega a lo Paraguay también, el típico centro cabeza gol, porque fue una gran jugada que despeja al uruguayo y le queda a Mati Galarza ahí, por suerte, para fortuna nuestra, que la fortuna también viene acompañada de trabajo y viene hacia nuestra parte por el trabajo que se está haciendo. Se convirtió en gol para la algarabía a todos los defensores y de todo el país. La algarabía de todo este país, ese 1-0. Después vimos en el segundo tiempo un poco complicado, nos anulan un gol injustamente también, a mi parecer injustamente, como para irnos ya tranquilos al vestuario, pero bueno, esto es Paraguay, no todo es color de rosa, siempre van a haber obstáculos y no importa, eso es lo que te demuestra el conjunto de Alfaro, que no importan los obstáculos, las adversidades que puedas tener, este equipo no te va a dejar tirado,
Y eso es lo más lindo, que el equipo no te deja tirado. Vos podés ganar, podés empatar, podés perder. Ustedes se piensan que si perdíamos ayer yo iba a estar despotricando acá. Quizás iba a hacer alguna crítica, pero no me iba a bajar del barco. No, si perdemos contra Brasil, o perdemos, vamos a ir bien, perdemos los 3 próximos partidos, yo voy a bajarme el barco, no, porque sé que se puede dar el resultado, pero acá hay trabajo, hay compromiso, hay buena voluntad, hay todo lo que tiene que haber, porque el resultado se te puede dar o no, pero la actitud está, la actitud está, eso se demuestra, este equipo no te deja tirado con nada, y eso es lo que uno quiere, o lo que cualquier futbolero promedio quiere, porque vos podés ganar, podés perder, eso se sabe bien, pero las formas son lo que importan. Por ejemplo, Chile ayer dio lástima contra Argentina. Creo que tuvo un remate largo. Dio lástima, se arrastró Chile toda esta eliminatoria. Y es horrible quedar así afuera. Por darles un ejemplo rápido de lo bien que nos está yendo ahora. Entre otros resultados, Paraguay ganó 2-0, sí, ya sabemos. Argentina ganó en su visita a Santiago de Chile 1-0. Chile prácticamente también se quedó sin mundial. Se eliminó de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Se ha quedado eliminado. Supeditado también a una cuestión matemática, así como lo nuestro, pero hasta ellos ya dicen que están eliminados. Se tiene que pasar un milagro. Tipo, Paraguay tiene que perder por Vancouver, no sé. Cosas así, cosas inauditas, imposibles prácticamente. También tenemos el empate de Brasil ante Ecuador, el debut de Carlo Ancelotti. Fue un 0-0 normalito. Un buen resultado sería para cualquier selección, pero para una selección brasileña, con un técnico nuevo, queriendo mostrar una cara distinta a lo que viene mostrando en estas clasificatorias, como que sabora poco. ¿Eso qué quiere decir? Que en casa, en su casa de ellos, este próximo martes van a entrar con todo. Y Paraguay tiene que estar con los ojos abiertos, atentos, a no desesperarse. Yo veo un partido parecido como el que lo fue ante Colombia, por ejemplo, que los colombianos entraron a matar, entraron a pasarnos por encima como un tren bala, a comernos, no sé qué otra metáfora usar ahora mismo. Entraron a matar o morir los colombianos y les salió bien al inicio. Luego se quedaron y como que nos subestimaron y ya saben, el León Guaraní nunca se rinde, como recita el eslogan de Sudáfrica 2010. Yo veo un partido parecido, ojalá que no sea parecido porque no empecemos con 2 goles abajo. Lo que sí, empiece como empiece, yo sé que el equipo no nos va a dejar tirados. Y eso me deja a mí tranquilo, yo puedo conciliar el sueño tranquilo, futbolísticamente pensando en albirroja, por ese lado. A continuación les voy a repasar cómo quedaron las tablas de posiciones. Las posiciones de las selecciones en las clasificatorias sudamericanas. Ahora mismo, por cierto, se está jugando Perú-Colombia, están empatando a 0. Pero en lo que estoy grabando, les voy a nombrar cómo quedó la tabla. Argentina está puntero con 34 puntos. Ecuador y Paraguay, estamos ahí con 24 puntos, 10 puntos menos que la albiceleste que ya clasificó. Luego está Brasil detrás nuestro con 22 puntos. Uruguay tiene 21 puntos, que pese a tener una mala racha, sumó un buen control de puntos en la primera rueda, lo que le permitió relajarse y relajarse bastante, digámosle. Colombia también un caso parecido a Uruguay, con 21 puntos. Y acá se vienen los chidos. Venezuela con 15, Bolivia con 14, Perú con 11 y Chile ahí abajo, muy abajo con 10 puntos, prácticamente afuera. Hoy hay duelos claves, Colombia-Perú y el duelo más clave todavía, Venezuela-Bolivia en Venezuela. Qué partidazo, qué partidazo. Antes vos veías estos partidos y decías, antes me refiero a mi época de niño, que era partido amistoso prácticamente. Ahora es a matar o morir. Y eso habla bien de las eliminatorias. Si bien no me gusta este formato de que clasifiquen tantas selecciones y que se jueguen 18 partidos, los liquidas a los jugadores, etcétera. Pero bueno, tiene su lado bueno, le da un poco de salsa dulce competitividad al, al certamen, por decir así. Y nada, gente, quería dejar esto acá. Les aviso que Paraguay juega este martes. Todo el mundo lo sabe igual, pero no está de más recalcarlo que este martes a las 21:45 jugamos ante la Canariña, ante la selección brasileña. Esperemos que sea con empate, al menos con triunfo de ser posible.
Esto es lo que te da la selección del profe Alfaro, el cazador de utopías, cazador de utopías. Lo que te da es esa confianza, ese que le podés ganar a cualquiera, que le vas a hacer partido, le vas a hacer partido, y que le podés ganar incluso. Y eso me da fe, me da ilusión, me da esperanza. Y sea como sea el resultado, vamos a estar apoyando. Esperemos que sea con triunfo y con un empate prácticamente ya adentro, como ya estamos ya adentro. Pero las matemáticas dicen otra cosa y uno debe respetar los tiempos, etcétera. Pero qué carajo importa. Ya clasificamos, ¿no? Ya clasificamos al mundial. Al Platú le digo que junte su plata y vea cómo hacer para viajar, si quiere viajar, lo que sea. Pero ya, vamos a festejar doble, vamos a festejar hoy, ayer, el martes también vamos a festejar con un empate, con un triunfo, y vamos a festejar también las otras dos fechas que quedan, y vamos a festejar todos los días porque Paraguay al fin va a volver a la Copa del Mundo. Y eso no tiene precio, no tiene precio. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Disculpen la demora, cosas que pasan, como suelo decir. Y nada, aguante la selección, aguante la albirroja, y nos vemos este martes.